El Milan toma ventaja en su eliminatoria frente a un Napoli que demostró por qué no puede ganar esta Champions 2022-2023. Vamos a analizar lo que ocurrió en el partido y a fijarnos en esos pequeños detalles que en mi opinión nos indican lo que va a ocurrir en esta edición de la Champions. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Milan ganó por 1-0 a un Napoli que estuvo mejor en el juego, que tuvo más ocasiones, pero que estuvo claramente superado por el nivel en las áreas de un equipo rosonero que no disputaba un partido de cuartos de final de la Champions desde la temporada 2011-2012, un enfrentamiento entre dos equipos noveles en los que claramente los locales, el conjunto de Pioli, estuvo muchísimo mejor, mucho más acertado, tanto a nivel defensivo como también a nivel ofensivo, porque ese acierto fue la gran diferencia en un partido en el que, como os digo, el cuadro de Spalletti, el equipo visitante, el favorito para ganar esta eliminatoria, para mí lo sigue siendo, le sigo dando muchas opciones, estuvo claramente peor, tuvo muchos más acercamientos, muchas más llegadas, pero en ese nivel, en las áreas, una de las grandes dudas del Napoli, su capacidad para sufrir en momentos en los que esté superado su nivel a la hora de defenderse, ese argumento el Napoli ayer la verdad es que lo engrandeció, esas dudas aparecieron y ni Meret ni Rrahmani la supieron responder con acierto, un partido en el que para mí la gran lectura, y por eso decía al principio del vídeo que el Napoli no puede ganar esta Champions, yo creo que va a pasar esta eliminatoria, creo que va a pasar frente al Milan, que va a plantarse por primera vez en su historia en las semifinales de la Champions, sumando obviamente al 11 que vimos ayer a un Víctor Osimhen, el nigeriano, que tiene que ser absolutamente determinante, lo vimos ayer más que nunca, pese a que en la fase de grupos no tuvo que ser tan importante como podía preverse por algunas lesiones, pese a que en esa fase solo marcó un gol de los 25 que acumula el cuadro de Luciano Spalletti, el equipo que más goles ha marcado a lo largo de toda esta Champions. Pese a todo ello, para mí lo más importante fueron dos detalles que demuestran que el equipo de Nápoles no entendió el partido que estaba jugando, que no entiende aún, que no controla esos detalles, que no es capaz de acertar en esas pequeñas cosas que obviamente tiene que controlar un equipo de este nivel para terminar ganando la Champions, y más si no tienes experiencia y si tienes algunos problemas o algunas dudas, sobre todo de nivel en la parte de atrás, con esos dos jugadores señalados principalmente, como son Rrahmani y como también es su portero Meret, ¿no? El italiano. Esos dos detalles en los que nos vamos a fijar mientras voy explicando lo que ocurrió en el partido, mientras vamos entrando en más detalles. Pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre si erais de los que creíais que era posible que el Napoli hiciera la machada, o si estabais en el otro barco y ya desde el principio, pese a lo bien que está jugando el equipo de Spalletti esta temporada, pese a las individualidades, pese a Kvaratskhelia, pese a Osimhen, pese a Zielinski, a Anguissa, a Lobotka, pese a todo ello, bueno, tenéis claro desde el principio que este equipo, el de Luciano Spalletti, no podía ganar esta Champions. Yo sinceramente pensaba que sí, porque no había visto en el campo argumentos suficientes que me dijesen lo contrario, porque además tenían pegada, porque habían demostrado una calidad de juego y estar en una dinámica espectacular, pero ayer entendí que es imposible. Ayer sí que pudimos ver argumentos sobre el terreno de juego muy importantes, más allá de lo que ocurrió en las áreas, que para mí marcan la diferencia, porque son detalles que indican que el Napoli, si no los controló ayer, si no fue capaz de hacer esas cosas bien, creo que va a ser casi imposible que las haga en otros escenarios, en partidos con más presión, como sería un partido de semifinales, o como obviamente sería la posible final en Estambul frente, en mi opinión ya de forma evidente, al Real Madrid o al Manchester City. Para mí el partido de ayer marca mucho
el que va a ser el ganador de esta Champions. Yo pensaba que el Napoli tenía opciones, que podía dar verdadera batalla en una posible final, pero después de ver este partido y lo que hizo el cuadro de Spalletti, creo sinceramente que la final clara es anticipada y va a salir de esa, o el ganador va a salir de esa semifinal entre el Real Madrid y el Manchester City, que ya sé que muchos lo tenían claro. Yo sinceramente hasta el partido de ayer pensaba que no iba a ser así. O le daba opciones al Napoli de competir y de ganar esa final. Después de lo que vi, me parece sinceramente imposible. ¿Y por qué me parece imposible? Bueno, lo vamos a ir repasando desde ya. Lo primero, hay que también destacar para mí el gran nivel que tuvo el Napoli en algunos momentos, en algunos tramos del partido, sobre todo al inicio, con un Zambo Anguissa y un Lobotka a nivel espectacular, con un Kim Min-jae ganando todos los duelos sobre Olivier Giroud, el equipo de Luciano Spalletti demostrando desde el inicio del partido por qué, hasta ahora, hasta este partido, algunos pensábamos que podía dar la sorpresa, que podía ser un auténtico bombazo lo que lograse este equipo en esta edición de la Champions, que consiguiese un doblete absolutamente histórico, un equipo que demostró también, esa capacidad para generar ocasiones, para hacerse dueño del balón y llegar claramente, un Napoli que en los primeros 3-4 minutos tuvo ocasiones muy claras, una acción en la que Kvaratskhelia en el primer minuto tiene un disparo sin portero, pero con dos jugadores sobre la línea, en la que Krunic termina salvando, otra ocasión también muy clara de Mario Rui, al minuto siguiente otra ocasión a balón parado de Di Lorenzo, un par de minutos después otro disparo desde fuera del área de Zielinski que Mañán detiene con una acción de mucho nivel. En definitiva, un Napoli que en esos primeros 10-15 minutos, pese a la baja de su delantero, de su definidor, de su rematador estrella, de Osimhen, dejó o despejó todas esas dudas que se podían plantear de si iba a ser capaz, después de la derrota contra el Milan que venía de sufrir en la Serie A por 0-4, si esas dudas se iban a trasladar a la Champions, si le iba a faltar personalidad, si le iba a faltar calidad, si le iba a faltar juego para salir a San Siro en un escenario muy grande, en un partido obviamente muy grande frente a un rival con campeón de 7 Copas de Europa. Había que despejar, había que tener claro si el Napoli iba a ser capaz de mostrar su cara habitual en ese escenario, y lo cierto es que el equipo de Luciano Spalletti sí la mostró. Es cierto que le faltó acierto en ese tramo inicial para haberse puesto por delante y haber cambiado el plan de partido, o haber obligado al Milan a tener que hacer algo muy diferente. Como os digo, para mí los 20 primeros minutos del Napoli son muy buenos, de mucho dominio, sobre todo en los primeros 10 teniendo ocasiones también bastante importantes, ¿no? Pero lo que ocurre a partir de ahí es lo que, en mi opinión, hace que este equipo de Luciano Spalletti, de Kvaratskhelia, de Osimhen, se quede sin opciones reales, no tenga opciones reales de ganar esta Champions, ¿no? Y que por lo tanto deje al Real Madrid y al Manchester City como los dos únicos equipos con verdaderas opciones de levantar a esta orejona. ¿Por qué? Son dos detalles que para mí indican que este equipo no entiende los detalles que va a necesitar controlar, o que necesitaría controlar, para proclamarse campeón en su primera final, si es que lo termina logrando, ¿no? Primer detalle: controlar las faltas. El Milan es un equipo que clarísimamente iba a salir a jugar a contraataques, con un Rafael Leao absolutamente dominante, con espacios, que tiene uno de los físicos más increíbles del mundo, junto a Mbappé, junto a Rashford, también junto a Vinicius, un jugador absolutamente imparable cuando puede correr, en este 4-2-3-1 que planteó Pioli, que ya le dio también muy buen resultado en ese partido del que os hablaba frente al Napoli, frente al equipo de Luciano Spalletti con su 4-3-3 habitual. Y me quiero fijar especialmente en un Zambo Anguissa y en un Lobotka, a los que he destacado antes, que estuvieron bien con el balón, gestionándolo, intentando moverlo, pero que no entendieron en ningún momento que no puedes dejar correr a los rivales, que no puedes dejar correr a un equipo de este nivel como el Milan, que claramente te va a buscar al contraataque constantemente, ¿no? Primera acción, el Napoli se vuelca, intenta atacar por banda
izquierda con Kvaratskhelia, llega un centro al área, hay un rechace, el balón termina finalmente bueno, pues en la zona de Rafael Leao. Rahmani está haciendo bien la acción defensiva que tiene que hacer, es decir, estar muy cerca del futbolista portugués para que, bueno, pues al menos tenga que girarse, para ganar tiempo, para que llegue otro compañero. Rafael Leao comienza a correr, se marcha de Rahmani y llega Zambo Anguissa, intenta disputar la pelota y no hace falta, ¿no? La acción termina frente a la portería de Meret con un disparo cruzado que se va fuera de Rafael Leao, ¿no? Bueno, se puede entender los nervios, bueno, no se hace falta, ¿no? En esa primera acción, bueno, no se puede entender, pero lo cierto es que a partir de ese primer mano a mano del partido, bueno, mano a mano, de ese primer contraataque, de esa primera ocasión clara, el partido y el Napoli cambia por completo, deja de hacer muchas cosas bien de las que estaba haciendo, deja de llevar el balón a Kvaratskhelia, que a partir del minuto 25, entre el minuto 25 y el minuto 45 de partido, solo toca el balón 2 veces. ¿Os parece posible que Vinicius solo toque el balón 6 veces en 20 minutos aproximadamente? ¿Os parece posible que a Mbappé le ocurra esto? ¿Os parece posible que a Messi, por ejemplo, le ocurra esto? ¿Que le pase esto a Kevin De Bruyne? Bueno, pues a ese nivel es el que hay que exigirle a este jugador, a Kvaratskhelia, para que el Napoli gane la Champions, y más sin poder contar con Víctor Osimhen por lesión o por molestias, ¿no? Entre el minuto 25 de partido y el minuto 45, el futbolista georgiano tocó 6 veces el balón. Por favor, es increíble, esto es inaudito en un equipo de verdadero nivel, de verdadero nivel no, perdón, el Napoli es un equipazo, lo está demostrando, pero un equipo que quiera ganar la Champions, que tenga opciones reales de ganar la Champions. Ahí estáis viendo los toques de Kvaratskhelia entre ese minuto 25 y el minuto 45, 6 toques. Es absolutamente increíble que esto le pase a este equipo al que venimos alabando muchísimo. Yo el primero, aunque no he hecho muchos vídeos a lo largo de la temporada sobre este equipo, pero lo alabé mucho en su eliminatoria frente al Eintracht de Frankfurt. Lo he destacado también al hablar de los candidatos, del porcentaje que le doy a cada uno de los equipos, pero es que esto, bueno, pues para mí hace entender, junto al tema de las faltas, que el Napoli no entiende, no controla el partido que estaba jugando, no entiende la situación, no entiende lo que necesita para ganar este tipo de partidos, ¿no? Dicho esto, entre ese minuto 25 en el que llega la primera ocasión de Rafael Leao, Kvaratskhelia no aparece en el juego, Kvaratskhelia no toca el balón, Kvaratskhelia no participa. Esto obviamente también es culpa de sus compañeros, de Lobotka y de Anguissa, que comienzan a entrar en batallas que no toca, comienzan a perder pases que no toca, ayudando a un Milan que no se estaba encontrando muy cómodo en esos primeros 20 minutos, pero que a partir de ahí, a partir de la ocasión de Rafa Leao, comienza a crecer muchísimo, y un par de minutos más tarde termina montando en el minuto 39 una contra en la que de nuevo, Lobotka y otro jugador, Mario Rui, el lateral izquierdo, tienen posibilidad de hacer falta, tienen un 2 contra 1, Brahim se termina marchando de nuevo sin falta, el Milan comienza de nuevo a correr, y ahí en ese contraataque termina llegando el tanto del 1-0 de Benacer, en el que además vemos otra debilidad del equipo de Luciano Spalletti, ¿no? Esa falta de calidad, sobre todo en su propia área, con Rahmani y principalmente con un Meret que tenía que demostrar, que venía con dudas, obviamente, como una de las principales incógnitas del Napoli, de su candidatura para ganar esta Champions. Y en el primer disparo, Benacer, el argelino, termina encontrando la portería en una acción en la que, en mi opinión, el guardameta italiano no está nada bien colocado, demasiado lejos del palo que le tocaba cubrir a él. Al final esto provoca la acción el primer gol del partido, el 1-0, que deja totalmente cao en el partido al Napoli, que permite al Milan tener 2 ocasiones muy muy claras en el punto de penalti, una acción de Tonali, y un par de minutos después, a la siguiente jugada, porque esa acción de Tonali termina en córner, un remate también en el área pequeña de Kjaer, que se marcha al larguero y que permite al Napoli irse con tan solo un gol en contra en el marcador, cuando el Milan había tenido ocasiones
suficientemente claras y suficientemente importantes como para haberse ido 2-0 en el marcador, pese a los buenos o muy buenos 20 primeros minutos del equipo de Luciano Spalletti, en los que tuvo muchas llegadas, muchos acercamientos, muchos remates frente a la portería de Maignan, pero en los que no obligó al portero francés a tener que hacer grandes intervenciones o varias grandes intervenciones. Como digo, esos dos detalles para mí, no poder llevarle el balón al mejor jugador que había sobre el terreno de juego, al jugador más en forma, a tu jugador estrella ante la baja de Osimhen, a Kvaratskhelia, significa no entender nada de lo que necesitas para ganar el partido y además permitir esos contraataques tan fáciles, teniendo opciones para cortar con falta, aunque sea amarilla. Falta mucho en el partido, estás teniendo el balón, lo que tienes que hacer es no permitir que un equipo que solo te va a hacer daño contraatacando, pues te montes esos contraataques, ¿no? Esas transiciones, para mí, dos detalles que señalan principalmente a ese centro del campo del Napoli, un centro del campo que viene rindiendo muy bien, al que hemos visto, pues en partidos de mucho nivel destacar muchísimo. Me fijo sobre todo en dos hombres, en Lobotka y en Anguissa. Ni le llevaron el balón a Kvaratskhelia, ni entendieron que tenían que hacer falta para cortar las contras del Milan. No sé si estoy exagerando, en mi opinión no. Creo que para que el Napoli tenga opciones reales de ganar esta Champions, necesita entender muy bien cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos, porque obviamente no tiene el factor de la experiencia, no tiene el factor de la historia, y por lo tanto necesita que su nivel de juego lo controle absolutamente todo, y para mí demostró ayer que no es capaz de ello. Es cierto que el inicio de la segunda parte del Napoli vuelve a ser bueno, que vemos a ese Kvaratskhelia encarador, ese Kvaratskhelia atrevido, ese Kvaratskhelia que pide una y otra vez el balón, que el Napoli encuentra al georgiano después de esos 20 minutos en los que apenas toca el balón, ni en su campo ni en campo rival, no lo toca obviamente tampoco demasiado cerca del área contraria, cerca de la portería de Maignan, y en ese inicio de segunda parte volvemos a ver, a un buen Napoli, un Napoli que ya en ese segundo tiempo apenas deja jugar, apenas deja tener el balón, apenas deja llegar a la portería de Meret, a un Milan que demuestra, que es un equipo que se está defendiendo bien, o que se defendió bien frente al Tottenham y que volvió a defenderse también bien, pero necesitando muchísimo de su portero, muchísimo de Maignan en estas dos eliminatorias. Un Napoli que desde la temporada 2011-2012 no jugaba unos cuartos de final, un equipo, el de Pioli, que claramente, no ha demostrado tener el nivel para poder clasificarse a las semifinales de esta Champions, y todo eso, en mi opinión, me hace pensar que el Napoli va a clasificarse a la siguiente ronda, remontando en el Diego Armando Maradona y ya pudiendo contar con Víctor Osimhen. Lo cierto es que el Napoli, más allá de eso, tuvo un buen inicio de segunda parte, con un Kvaratskhelia tirando del carro, con dos remates en el minuto 50, uno del Mas y otro también de córner, con un Di Lorenzo que 2 minutos después también tiene una ocasión importante dentro del área, que bloquea a Kjaer, pero que ya a partir de ese arreón inicial, de esos primeros 10-15 minutos de segunda parte, vuelve a generar muy poquito, vuelve a perderse en situaciones en las que no encuentra ningún tipo de ventaja, con el Mas de forma incomprensible jugando como delantero puro, y el Napoli metiendo balones como si el futbolista de Macedonia del Norte pudiese imponerse a Kjaer o a Tomori dentro del área. Situaciones que yo sinceramente no entendí. Entraron Politano, también entró Ndombele, el Napoli, pese a que le habían expulsado con una acción rigurosa, para mí una segunda amarilla rigurosa de Anguissa, en ese tramo final incluso volvió a tener ocasiones muy claras, obligando a Maignan a ser el gran héroe del partido sin ningún tipo de duda, y dejando a sus futbolistas con cara de decepción total ante las ocasiones tan claras que habían tenido para llevarse al menos un resultado positivo al partido de vuelta. Lo cierto es que, en mi opinión, el partido del Napoli no fue malo, estuvo claramente superado en las áreas por ese acierto de Benacer, porque Meret no estuvo acertado, todo lo contrario, un Mike Maignan que fue sin duda el mejor jugador del partido. Lo que es evidente, en mi opinión, es que lo más destacado es que el Napoli
No estuvo acertado en las áreas, tuvo un buen nivel de juego, tuvo muchas ocasiones, tuvo tramos positivos, pero lo más destacado en mi opinión es que, como digo, los detalles marcaron la diferencia, y esos detalles para mí, con la acción de Leao, con la acción también o con la poca participación de Kvaratskhelia en un tramo en el que su equipo lo estaba pasando mal, demuestran que el equipo de Luciano Spalletti no está preparado para ganar la Champions 2022-2023 y que la final anticipada va a salir de ese, o el ganador va a salir, en mi opinión, claramente, después de lo que hemos visto, de ese vencedor entre el Real Madrid y el Manchester City, que vamos a ver, yo creo, al 100% ya en semifinales. Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios, lo que os pedí al principio, si en algún momento habíais, madre mía, cómo estamos, habíais creído en este Napoli de verdad, o si ya tenéis muy claro antes de este partido de que solo el Real Madrid y el Manchester City, o el Bayern, si pasase ante el equipo inglés, podían ganar esta Champions. Todos me lo podéis dejar en comentarios, yo os leo y ahí debatimos. Gracias por verlo.